Buenos días. Vamos a seguir. Este es el séptimo video de escatología y sigo con el tema, pues. La otra vez estábamos viendo muy rápidamente y para que sepan, yo no estoy esperando que sean expertos ustedes en todas las escatologías de las diferentes tradiciones religiosas. Aquí lo que a mí me interesa es que vean cómo en todas las culturas, en distintos periodos de la historia, todos los hombres se han esforzado religiosamente para comprender su realidad y para responder a esas preguntas de que hablábamos, las preguntas que nadie realmente puede evitar. Hemos hecho una visita muy rápida, hemos visto las religiones tradicionales y cómo ellos han concebido el más allá como una continuación de la vida terrenal. De ahí pasamos al brahmanismo, al hinduismo, donde se trata de la reencarnación repetida, la metempsicosis. Y decía también que el hinduismo moderno también tiene la idea de un lugar de pena. El budismo tiene algo parecido al hinduismo, porque también concibe del más allá en términos de la reencarnación. O sea, el más allá llegue siendo lo mismo en cierto sentido, solo que las diferentes reencarnaciones según el karma, o sea, es como un tipo de justicia, que la manera en que se paga es la manera en que se recibe. La karma determina cómo uno será reencarnado y, pues, por supuesto, la reencarnación en la concepción budista busca llegar a la nirvana, o sea, es la iluminación. Y la nirvana no es un lugar, más bien es la nada. Uno llega a formar parte del cosmos. La religión tradicional griega, el hombre pasa a vivir a Hades. Hades es un lugar de sombras, se cruza el río Styx en el barco y el barquero regresa con el barco. O sea, el mensaje es que de Hades no se puede regresar. Aunque en la mitología griega sí vemos algunas instancias cuando los dioses visitan Hades para sacar a alguien de ahí, la intervención divina. Pero Hades es un lugar prácticamente vacío, es un lugar donde la existencia realmente es a mitades. Es solamente con algunos poetas, especialmente Píndaro, que vemos indicios de una vida, la que se podría denominar vida después de la muerte. Y es interesante ver que, al igual manera que los hindúes, que primero la concepción de reencarnación y solo después la distinción entre buenos y malos, con los poetas que son más tardíos, vemos en Píndaro, por ejemplo, la idea de la isla de los justos, donde se vive bajo el dominio de Radamantis, el hijo de Zeus. Y Radamantis es uno de los jueces de los muertos. Aquí vemos también el concepto de juicio. Los inicuos son condenados y van bajo la tierra.
O sea, los inicuos pasan al antiguo Hades, se podría prácticamente decir, mientras que los buenos, que ya han muerto, son elevados a la isla de los justos. Es importante porque vemos aquí un poco el desarrollo de una conciencia ética en el mundo griego, que la virtud se recompensa mientras que la maldad viene castigada. En las religiones mistéricas, o sea, mistéricas de misterios, algunos mitos hablan de una inmortalidad que los hombres han perdido, y participar en los ritos trata de recuperar esa inmortalidad, esa chispa divina. Si ustedes, por ejemplo, conocen la historia de San Agustín, aquí se colocaría el secto de los maniqueos, que los maniqueos tenían toda una mitología basada en la lucha entre la luz y la oscuridad, y se trataba de que los adeptos llegaran a recuperar esa iluminación divina. Luego hablábamos del mito. Yo estoy convencido de que la concepción del mito es clave para entender nuestra fe, porque la religión, como viene comunicada en algunas partes de la Biblia, se expresa a través de mito. El lugar privilegiado para esto es el libro de la Génesis y la narración de la creación. No se olviden que en el libro de la Génesis hay dos versiones de la creación. Eso no significa que el mundo fue creado dos veces. Pero con la concepción mitológica, no importa tanto que haya discrepancias entre las versiones. Lo importante es que cada versión comunique algo fundamentalmente importante. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, con toda la historia del jardín, Adán y Eva. Doy un ejemplo, que el árbol del conocimiento del bien y del mal es prohibido, por lo menos el fruto del árbol es prohibido para Adán y Eva, y no pueden comerse el fruto de ese árbol. ¿Qué significa eso? Pues estamos en el mito, y la manera de comunicar el mito es importante. Comer algo significa que ese algo llega a formar parte de ti. Se incorpora, entra en el cuerpo. El conocimiento del bien y del mal es algo que pertenece a Dios. Cuando Dios va creando el mundo, todos los días, Dios vio que era bueno. Es Dios quien decide qué es bueno y qué es malo. Esa es una prerrogativa de Dios, no del hombre. Simbólicamente, Adán y Eva, comiéndose el fruto del árbol, se están atribuyendo un atributo divino. Y eso es lo que está al corazón del pecado, que el pecado es la actitud que reemplaza a Dios. Porque el pecado siempre tiene que ver con idolatría. Reemplazar a Dios con otra cosa, normalmente con mí mismo. Hacerme Dios a mí mismo. Y eso, pues, viene comunicado a través de la narración del mito en el libro de la Génesis. Hay ciertas ventajas de que la cosa sea comunicada por el mito, porque el mito no necesita definir ni describir.
simplemente narra. Usa símbolos, se aprovecha de símbolos fácilmente entendidos y se presta a ser recordado. Si ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento, el joven bueno, un joven muy bueno, va a Jesús y dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Y Jesús le responde extrañamente, dice: ¿por qué me dices bueno? Aquí encontramos esa enseñanza de la Génesis aplicada en otro contexto. Dios decide quién es bueno. Solo Dios. Cuando ese joven tan religioso se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, Jesús reclama, diciendo que ese no te corresponde a ti. ¿Por qué tú me dices bueno? Y por si acaso no hayamos pillado eso, sigue ese episodio con la pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y por supuesto, ese joven otra vez está tomando el puesto de Dios. ¿Qué tengo yo que hacer para salvarme? Él no es la persona que se salva. Solamente Dios lo puede salvar. Y ese es el gran problema, por eso que el joven se retira tristemente. Porque él, en su concepción, está tomando el puesto de Dios. Es el mensaje bíblico que cada judío habría entendido muy bien, porque estaban muy afinados a ese tipo de simbología típico del mito. De ahí pasamos a ver un poco el dualismo, la separación del alma del cuerpo, el alma que sobrevive a la muerte, el cuerpo que se pudre en la tierra. Ahora vamos a pasar a ver al Islam. Fundamentalmente, la concepción del Islam es la misma respecto a la inmortalidad del alma. Una vez sepultado el cadáver, el muerto es sometido a un juicio, con intervención de los ángeles Munkar y Nakir. Los buenos reciben una parte del paraíso que les espera, mientras que los malos sufrirán la pena del sepulcro. Yo no he podido encontrar mucha claridad acerca de qué significa la pena del sepulcro. Pero yo concluyo que la pena del sepulcro es la de ser excluido del paraíso. Pero también hay un estado intermedio en los que tienen, una paridad entre méritos y desméritos, irán a este estado intermedio. Ese es el juicio individual. Después vendrá el juicio universal. Y eventos cósmicos y espantosos precederán al juicio universal, hasta que el Mahdi, enviado por Dios, aparezca. Todos pasarán por un puente fino como un cabello. Primera vez que yo estudiaba eso, yo leí caballo, pero no, ciertamente es cabello. Los buenos pasarán ilesos, mientras que los malos se caerán al infierno. Infierno, en esta misma palabra, ven que está bajo inferior. O sea, es todo un lenguaje que tiene mucho que ver con el espacio. O sea, el Islam fuertemente presenta el más allá
como la faz mejor de este mundo. Básicamente se trata del mundo presente en que vivimos, solo que será sin defectos y con los aspectos positivos aumentados hasta lo máximo. Podemos ver, por ejemplo, en la concepción de los que mueren por el yihad, que serán recompensados hasta el máximo. No me acuerdo bien, con 40 vírgenes parece. La falta de una esperanza inherente a la historia parece ligada a la elaboración de un más allá ajustado a este orden de cosas ya existente. Elaboración que presupone una sustancial aceptación de la realidad actual. Es algo muy importante porque la mentalidad que dice que el más allá será mejor, aguante, se produce una pasividad en la gente también. Por eso que digo yo, la doctrina social de la Iglesia es tan importante, porque la doctrina social de la Iglesia exige que cada creyente construya el reino de Dios aquí en la tierra, especialmente desde la rectitud y la justicia. A mí resulta curioso siempre que la Iglesia en sus documentos habla tanto de la justicia, pero entrega la responsabilidad para realizar esa justicia mayormente a los laicos. Pero estos mismos laicos tienen una voz bastante reducida en las reflexiones eclesiales. Se ve, por ejemplo, lo que ha hecho el Papa Francisco, creando espacios para que mujeres participen en algunas comisiones del Vaticano, que parece la cosa más normal, ¿verdad? Solo que parece que ha causado gran reacción. Y hay que cuestionar hasta qué punto la Iglesia se esfuerza para ser líder en el campo de la justicia, comenzando desde su propia casa. Porque a veces es más fácil identificar las faltas de justicia en otro contexto en vez de arreglar su propia casita. Eso no es una crítica generalizada, pero es una observación quizás puntual, porque ciertamente han habido muchos ejemplos en la Iglesia de obispos, sacerdotes, religiosos, que se han esforzado por la justicia y que han sido rechazados por las estructuras eclesiásticas. Por ejemplo, Don Helder Camara, en Recife, en Brasil, y esa famosa citación de él: cuando doy pan a los pobres, me dicen que soy santo. Cuando pregunto por qué los pobres no tienen pan, me dicen comunista. Yo creo que uno de los grandes movimientos de pensamiento dentro de la Iglesia que está sucediendo en estos años es la concientización del clero de parte de los laicos acerca de las exigencias sociales, porque las exigencias sociales necesitan siempre una respuesta concretizada, no solamente teorías. Fíjense en el ejemplo de Oscar Romero. Oscar Romero se celebra en la Iglesia Católica como mártir, pero yo creo que su gran don a la Iglesia es algo que llegó mucho antes de su muerte, y en realidad no fue un don que él dio, sino que un don que él recibió.
Espero que no estoy diciendo ninguna herejía. Romero, cuando fue ordenado obispo, fue muy aceptable a los que tenían el poder, porque se veía como un personaje bastante conservador. Y de hecho, él era un hombre muy callado y muy contento dentro de ciertos límites. Solamente cuando se empapa de la realidad vivida del pueblo y cuando el pueblo se dirige a él como pastor buscando respuesta a esa injusticia que vive, que comienza a despertarse en Romero otra actitud. Yo creo que ese es un buen ejemplo del liderazgo del pueblo de Dios. Porque yo no creo que Romero hubiera llegado a semejante compromiso social si no hubiera sido por el esfuerzo de aquellos campesinos que vinieron pidiendo que él les guiara. Ellos despertaron la conciencia en él. Yo creo que hay que reconocer el movimiento de santidad en esa gente también. Porque muchas veces el clero es amortiguado de la realidad social por algunos motivos, no solo porque no quiere saber, muchas veces porque el cura se traslada de un lugar a otro y no tiene la misma inversión personal en la parroquia como tienen los fieles que viven siempre ahí. Por otro lado, el cura no tiene hijos y muchas veces las cuestiones de justicia surgen en el contexto de criar a los hijos. Y así que a veces encontramos en personas religiosas esta concepción de que este mundo tiene muchas imperfecciones, pero no se preocupen que el otro mundo será mejor. Esa pero no es la enseñanza católica y ciertamente no es enseñanza cristiana. Es muy común entre distintas comunidades que se dicen cristianas, pero por mí no es una enseñanza que se puede basar en la palabra del Evangelio. La gran diferencia entre todas esas religiones y el cristianismo es que no tienen un sentido del devenir histórico, donde el futuro encuentra su puesto como algo nuevo y diverso respecto al presente. No hay escatón, la parucía, en esas otras religiones. El cristianismo conscientemente se dirige hacia un cumplimiento, hacia la realización de la esperanza que lo lleva hacia el reino de Dios. No es una crítica de otras religiones, es simplemente un intento muy breve y muy pobre de identificar algunas pautas que hay en ellas, y como nosotros estamos enfocados en la escatología, para subrayar la importancia otra vez de la escatología en la teología cristiana. La próxima vez comenzaremos a hablar de la Biblia. Gracias.